orgulloso de mi familia. Tengo 2 hijos hermosos, una esposa amorosa, fantástica. Agradezco muchísimo la vida tenerla, haberla encontrado. Entonces, ¿qué hago con mi esposa, con mi familia, que es uno de los bienes más preciados que tengo? Una madre que en un aparente brote psicótico, tengo entendido, mata a su marido que estaba durmiendo y después a sus 2 hijos a puñaladas y después se mata a ella clavándose un cuchillo en el corazón. La verdad que es una tragedia de grandes dimensiones. Con ese peligro no corro el riesgo, no arriesgo nada que no quiera perder, no quiero perder mi familia, por ende no la arriesgo. La empleada ingresa al departamento a las 13:30 del mediodía, aparentemente, y se encuentra con las personas que estaban sin vida en el domicilio. Hablaron de, bueno, los 2 chicos, un señor alto, calvo, y yo dije, wow, puede ser. Cuando después empezaron a decir que era de la comunidad judía, yo dije, son ellos. Son ellos. Escribió una carta inconexa, sin sentido, y la dejó en la cocina. Y en ese lugar se dio una puntada en el corazón y murió. Yo los veía siempre en las historias de Instagram y eran viajes familiares y cosas como una familia normal. Muy bien, iba a decirles buenas tardes, pero Difícil. cuando se ven estas imágenes, como que se hace un nudo en la garganta, ¿no? Sí. Y eso que somos profesionales, estamos acostumbrados a lidiar con estas noticias, pero me gustaría compartir con ustedes una idea, una charla que teníamos con Sole en la preproducción. Nosotros vivimos esto desde el minuto cero porque la noticia se conoció durante el espacio de hecho, el de ustedes fue el primer móvil en llegar al lugar de los hechos. Lo vimos por supuesto. A Gonzalo Sorbo. Estaba Gonzalo Sorbo ahí. Y lo primero que se dijo, que era información policial, era el papá tiene el cuchillo en la mano. Encontraron los 4 cuerpos, nos dijeron, la empleada se encontró, y el padre, Bernardo Seltzer, tiene el cuchillo en la mano. Esta era la información del minuto 1. Y de alguna manera sentimos que naturalizamos la violencia de género, que decimos, bueno, otra vez se repite una historia que nos tiene un poco anestesiados, lamentablemente, que es el hombre que mata a la mujer y que ataca a los hijos como parte de esa violencia contra la mujer. Nosotros estábamos viendo y cerraba mejor, en mi cabeza, lo que ustedes contaban cerraba mucho mejor que lo que efectivamente pasó. ¿Me explico? No, de hecho, cuento algo que no se televisó. Luego, cuando vamos a hacer América Noticias, Javi Díaz tiene en exclusiva esta información. Y todos lo cuestionamos. Claro, era la ¿cómo mamá? estás contando que fue Era la la mamá, madre? no el papá. Claro. Todos lo cuestionábamos. No puede ser lo que estás diciendo. No puede ser. Y va contra todo lo aprendido, va todo lo contra lo arraigado, todo natural. lo atávico, todo lo natural, todo lo... O sea, desde lo más práctico que uno dice, bueno, la verdad que no me cierra que ninguno de los 3 con la fuerza que tienen los hombres hayan podido contener la situación, hasta que después uno empieza a entender cómo fue la dinámica, hasta lo natural. La madre matando a los hijos, ¿no? Tremendo. Si querés correrlo al marido, que también es difícil de entender, pero... Y ¿sabés qué? La idea de la madre dándose una puntada en el corazón para suicidarse. Hoy nos nos decía pasaba... Clara Milano que no es normal tampoco suicidarse con una puntada en el corazón. No, hoy nos pasaba un poco que nos interpelaba, por lo menos a nosotros, desde el punto de vista de la salud mental, ¿no? Que es un tema que se aborda hoy mucho más que hace 10 años, pero que posiblemente tenga todavía una deuda por delante, que es abordarlo, por supuesto siempre con profesionales que puedan abordarlo más allá de la reconstrucción y el análisis periodístico que uno pueda hacer. Pero te rompe la cabeza. Te rompe la cabeza. Te rompe la cabeza pensar en la mamá. Sí. Digo, vuelvo a lo mismo. Naturalizamos al padre para provocarle un daño a la mujer matando a sus hijos. Ya ha ocurrido muchas veces, esa noticia que lamentablemente en nuestro país transitamos demasiado frecuentemente. Pero
pensar en mamá matando a los hijos cuando esto va contra todas las normas de la naturaleza, no le digo ya ni siquiera de la sociedad, de la naturaleza, nos cuesta más digerirlo. Imaginar a una mujer en ese rol nos cuesta el doble. Llámenos prejuiciosos, no sé, que tengamos una experiencia que nos ha deformado la percepción, pero la idea de mamá con un cuchillo contra los chicos... ¿No te parece natural? Algunas cosas, obviamente, esto, si hay algo bueno se puede sacar, es que me parece que hay que empezar a tomar realmente muy en serio y no englobar todo en tenía una depresión, porque ayer mismo hablábamos en un momento con las personas que trabajan en la farmacia que está abajo del departamento y nos decían, están diciendo cualquier cosa ustedes, esto es una familia que está perfecta, los dos están perfectos, ninguno de los dos pudo hacer esto, claro. Primero hay que entender que una cosa es lo que uno muestra en redes, lo que uno muestra como vecino, y otra cosa es puertas para adentro. Ellos estaban viviendo un drama. Después hay que entender que no hay que minimizar. Bueno, estás deprimida, ya vas a estar mejor. No, si hay algo que no está bien en tu conducta, bien, hay que ver qué es. Dale, que no es nada. Haz el esfuerzo, dale, Claro. ponele ganas, ¿viste? No hay es seguramente para analizar mucho más en la cocina. Nosotros tomamos la escena del crimen como todo el departamento. Después hay como escenas secundarias secundarias de cada uno de los hechos. Hay un rastro de mancha hemática que la ubica a ella acostándose al lado del cuerpo del marido, luego arrastrando el cuerpo del marido hacia un pasillo. Hay una carta que, digamos, trascendieron detalles de esa carta. Hoy con Marina escalamos un poco más el dato, porque aparece ahí una frase que nadie sabe cómo interpretar, que es estábamos en la calle, y aparece obviamente un listado de medicamentos que lo analizamos, no somos nosotros quienes debemos hacerlo, pero lo analizamos con el psiquiatra, con Herrera Milano, y digamos, habla de medicación vinculada a la depresión, habla de medicación vinculada a la psicosis. ¿no? Por supuesto, son los temas que hay que analizar. También les cuento, en el programa de hoy en Código Noticias vamos a contarles la verdad sobre esa carta, qué realmente tiene que ver con el crimen y qué tiene que ver con el desastre, el infierno que había dentro de la cabeza de esa mujer. Nosotros les agradecemos. Chicos, pendientes. Nos despedimos hasta mañana y ya arrancamos. Nos reencontramos mañana. Muy bien, nosotros arrancamos Código Noticias, Ole. El programa, tenemos que decirlo, que mayor cantidad de especialistas en policiales tiene en la televisión, que mayor cantidad de información tiene sobre cualquier caso policial, pero sobre todo sobre este, porque es un caso del que se viene hablando mucho. Nosotros mismos lo arrancamos aquí, Sole, ayer alrededor de las 3 de la tarde, pero que tiene todavía secretos que vamos a ir revelando durante la edición de hoy. Sí, y que por supuesto hay que ir viendo entre lo que pasó en ese departamento que ayer te contábamos, abrió una empleada doméstica, una puerta blindada y se encuentra con el horror. Vamos a ir mucho más allá, te vamos a contar cómo estaban las cosas, qué se encontró la policía cuando llega al lugar, pero también vamos a hablar de esto que ya tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros y seguramente a vos, que te estarás preguntando, ¿puede una familia que para todo el mundo estaba bien, puede una chica amorosa? Porque estuvimos hablando con gente que la conocía, que era amiga, y que nos dicen, era una hermosa persona, muy deportista, una madre dedicada, una esposa muy positiva, muy divertida. ¿Se te puede de repente cortar el cable y terminar en una situación así? Porque esto es lo que, en definitiva, uno se pregunta y empieza a mirar para adelante. ¿Me puede pasar esto a mí o a cualquiera de nosotros? Sole, la pregunta que te estás planteando, y vamos a intentar responder durante el programa de hoy, es ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se pasa de una situación aparentemente normal a esto? Una de las mayores tragedias, una de las mayores masacres que hayamos vivido en Buenos Aires. Por eso es importante ir al lugar de los hechos, Sole. Carlos Estrione está trabajando en nuestro móvil en vivo a casi 24 horas de este hallazgo macabro. Carlos, buenas tardes. No hay manera ahora, chicos, no hay manera de encarar esta información porque, como decía Rolando recién, en los años que tenemos haciendo este trabajo, no tengo ningún recuerdo de los últimos 30, 40 años de un tema como este. Tiene ribetes de tragedia griega, porque la verdad, una madre en una situación que todavía no se comprende por qué, termina matando a toda su familia. Voy con la última información que tenemos desde este lugar. Hoy a la mañana temprano, a través de nuestra pantalla, escuchábamos el testimonio de una mujer que viene a limpiar diariamente este edificio. No es la encargada del edificio, es una mujer que viene todas las mañanas a limpiar. Habla con nosotros
y nos cuenta muy mal la señora, llorando también a cámara, diciendo que no entendía cómo había pasado esto, que ella había hablado con la chica, que es la que termina encontrando los cuerpos en la semana previa, y que la habían visto cambiada, que la habían visto que había cambiado su manera de ser, de tratar a la gente, y este punto fue crucial. ¿Por qué? Porque a los pocos minutos vino la policía de la ciudad y mientras la mujer estaba trabajando, la lleva a declarar ante la Fiscalía como testigo. ¿Por qué? Porque si bien desde el punto de vista penal esto desgraciadamente ya está resuelto, tienen que cerrar todos los cabos sueltos. Y en este caso, la mujer la llevan a declarar para sostener y empardar o empatar con la declaración de la empleada doméstica de la familia. Claro. Porque la empleada doméstica de la familia es la primera que dice que la mujer había cambiado su manera de ser, su manera de tratar a los demás, y se lo habría comentado a esta otra chica. Rápidamente vino la policía de la ciudad, la llevaron a declarar y alrededor de la 1 del mediodía aproximadamente regresó esta mujer y ahora ya sí, sin hacer ninguna declaración. Ustedes Carlos, tienen precisiones, datos... Sí, da la sensación, te detengo un momento ahí porque me parece que es y los vamos, sí. una de las claves del caso. Claro. Todos los testigos con los que hablamos, todas las fuentes que conocen a la familia, que han tenido trato con ellos, marcan lo mismo. Esta mujer, Laura Leguizamón, era de una manera, todo su universo la conocía como una mujer amable, atenta, muy preocupada por los hijos. Algunos cuentan, cuando se iban de viaje, ella se tomaba un avión y el padre de los chicos iba en otro porque tenían miedo de que si había un accidente los chicos se quedaran sin papá y sin mamá al mismo tiempo. O sea, más que precavida. Hasta eso, era una situación de precaución que alguno de ustedes en casa dirá, bueno, es mucho. Esta mujer, trabajadora, amante del ejercicio físico, esta mujer que era bondadosa, generosa, con muchos amigos, con viajes compartidos con otras parejas, de golpe hace un clic, cambia totalmente en el último tiempo y termina en esto, en convertida en la asesina de sus propios hijos, de su marido y quitándose la vida. Esto me parece la clave. Sí, y es interesante a partir de todos los testimonios que fuimos recogiendo en estas últimas horas, muchos tienen que ver con amistades de la pareja, conocer los perfiles. Y Laura era justamente esto que acabamos de describir. Además, era una mujer muy independiente, era una mujer que trabajaba, que tenía su dinero, que hace aproximadamente 2 años había presentado un episodio en donde ella sentía algo de sus compañeros de trabajo, incluso llegó a precipitarlo y a encararlos y parece que era algo que había pasado en su cabeza y no en la realidad. Esto digo, ya vamos planteando cosas, algunos antecedentes que llamaron la atención. Obviamente con el diario del lunes los amigos dicen, bueno, acordate lo que había pasado hace 2 años. Ahí estaba el primer episodio. Acordate que esto fue raro, ella estaba como paranoica pensando en una situación de trabajo que no era tal cosa, pero coinciden en un punto. En los últimos días, ella, dicen textualmente, ella era otra. Ahora vamos a ir analizando qué es esta otra, pero ella era otra. Había cambiado de raíz su forma básica de ser, de vestirse, de actuar, de hablar con los demás. Carlos, recién hacías referencia a la encargada, a esta mujer que limpia en el edificio. Vamos a compartir qué es lo que dijo esta mañana y lo analizamos. Te vemos realmente muy afectada por lo que pasó. ¿Conocías a la familia? Sí, mucho. ¿Cómo eran ellos en trato con la Paula, la encargada del edificio? Hermosos eran todos hermosos. No se puede creer lo que pasó, nadie puede creer lo que pasó. Nada, no les puedo decir más nada. Era una hermosa familia, nada más. Eso. No puedo decir más nada, sí, eso es lo único que... ¿Conocías, tenías contacto? Sí, contacto de acá, de mi trabajo, nada más. Paula, en particular ese día, ¿lograron escuchar algo? ¿Ella cómo era, Laura? ¿Cómo era Laura? Hermosa, siempre feliz, siempre sonriendo, siempre todo. ¿Vos sabías que ella estaba en tratamiento? No, chicos, no. ¿Bernardo estaba pasando más tiempo en su casa? No sé nada, chicos, no sé nada. No sé nada. Gracias. ¿Los vecinos escucharon algo? ¿Te pudieron comunicar? No. ¿Hace cuánto estaban acá en el barrio? Hay algo que llama un montón. Sí.
coincidencia, ¿no? Sí, Porque, a ver... contenta, sonriente, luminosa. Si uno le pregunta a un encargado de un edificio, probablemente uno entra como loco, así vivimos todos en la ciudad, pero ella dice, era una mujer hermosa, siempre contenta, siempre alegre, siempre atenta, saludando a todos, y esto coincide perfectamente con la descripción que hacen sus amigos. Sí, coincide en todo hasta el último tiempo. Por supuesto, Carlos, la encargada, no tenía una profundidad en la relación. Se habla de un cambio de los últimos tiempos, ya lo vamos a estar profundizando. Está Alicia Crosa con nosotros, especialista en los temas de salud mental. Pero Carlos, en el barrio también estaba esta imagen de una mujer alegre, contenta, que de alguna manera, como dicen los amigos, ¿se llevaba la vida por delante? Sí, pero ayer lo hablábamos, Rolando, y hoy lo confirmamos. Hablamos con gente que tiene negocios aquí cerca y lo que nos dicen es, hace tiempo el que salía solo era el hombre, siempre muy atento a sus hijos. Hay un comercio importante aquí de comidas en diagonal a la casa. Habían ido a desayunar alguna vez y siempre era en el último tiempo el hombre solo. Y este dato que contábamos, que veíamos también como el hombre hablaba de su familia, que había dejado de ir a su oficina a trabajar y se quedó haciendo home office para cuidar a su mujer. Sí, sí. Ajá. Y por eso es que cuando vamos conociendo más de esta familia, los datos nos horrorizan más porque es un final inesperado. Y hay un detalle que estoy tratando de confirmar porque el significado, seguramente lo van a detallar ustedes, el significado de la puñalada en el corazón. ¿Por qué una persona que mata a toda su familia después termina suicidándose de una puñalada en el corazón? Y desgraciadamente esto también tiene un significado. Bueno, a ver, ya nos vamos a meter en esto. Alicia, te estamos muy agradecidos de que vengas. Es un día que sabemos que tuviste mucho requerimiento porque es importante tu opinión. De primera vista, ¿qué ves? ¿Qué viste ayer? Pues nos estabas mirando, incluso nos escribías. Así es. ¿Qué ves? Bueno, mira, en principio tengo que decirte que yo llevo muchísimos años de trabajo clínico forense, pero nunca vi un cuadro como de esta naturaleza. Por lo tanto, entiendo que acá debe haber muchos perfiles a despuntar todavía y tenemos que estar atentos a la culminación de la psicocriminogénesis. No se conoce el cuadro previo, se saben algunas cosas, pero no se conoce el cuadro previo. En principio, se puede interpretar que esta mujer sufrió una descompensación súbita de un cuadro preexistente, pero aparentemente no tendría una larga data ese cuadro, sería relativamente reciente. Y a mí se me ocurre pensar, como me ha pasado en algunos casos en los que tuve que intervenir en algunas pericias, que en las mujeres, sobre todo en la mujer, el inicio del climaterio genera diferente tipo de descompensaciones en el plano psicológico. No solamente por la falta de los estrógenos, los aportes concretamente de las hormonas pertinentes, sino también por el significado psicológico de la pérdida de fertilidad, de la pérdida de la capacidad del deseo, lo que es también la práctica copulativa que se modifica, que se altera cuando la mujer pierde el aporte estrogénico. Uno eso lo entiende como un cuadro general, pero eso tiene que ver seguramente. Eso le pasa a todas las mujeres y el porcentaje que se convierten o que pasan en una acción criminal es ínfimo, por no decir totalmente extraordinario. Digo. Entonces, es un elemento, de hecho hay integrantes del núcleo más cercano a esta mujer que dicen, sí, le estaba pegando mal el tema de la menopausia, lo voy a decir con las palabras más llanas, le estaba pegando mal. Ahora, pegarle mal, pegarle bien, le puede pasar a cualquier ser humano. Claro, pero eso acá puede despertar. mató a toda su familia. Claro, o sea, pero primer elemento, pero ¿qué más hay? No, pero decís algo químico que puede despertar. Bueno, seguramente eso ha sido un precipitante de algún trastorno remoto, de ambulatorio que andaba circulando y que tiene que ver con el desarrollo psicológico particular de ella misma. Hay que analizar cómo fue su adolescencia, hay que analizar cómo fueron sus primeras experiencias amorosas, hay que analizar también cómo es el vínculo extramatrimonial, o sea, con el entorno familiar. Evidentemente estamos ante una persona que ha sufrido un trastorno súbito, pero de desarreglo, de desamarre psicológico y psiquiátrico, concretamente, entrando en un cuadro psiquiátrico, pero que seguramente debe tener alguna raíz
qué es lo que hay que buscar para o sea, poder alguna comprender. patología persistente, quizás no diagnosticada, que encuentra un catalizador en esta situación. Por ejemplo, nueva. la escuela alemana de Mayer-Gross da una interpretación respecto de estos cuadros y súbitos, ¿no es cierto? Y le dice, lo llaman reacción en cortocircuito. Pero la interpretación de la reacción en cortocircuito es una reacción súbita que no tiene la dimensión de la acción que tiene esta. Porque fíjate que no es que mató a una persona, fue secuencial. O sea que esto tiene una temporalización que es importante analizarla y tener que ver dónde se sitúa. Vamos a empezar a analizarla. Seguramente hay algún desorden farmacológico desde ya. Alicia, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a analizar el paso a paso por dentro, con data exclusiva de cómo fue esta masacre, cómo se fue dando, y después vamos a hablar de los medicamentos que se encontraron en la escena del crimen. Además el tiempo en que empezaron la anomalía de su conducta detectable por los cercanos. Vamos a ir paso a paso porque es importante reconstruir justamente lo que habría hecho esta mujer, lo que habría hecho Laura dentro del departamento de Villa Crespo. A ver, Javi, estuviste con datos de la autopsia, tenés contacto con lo que la policía encontró al llegar al lugar. Contanos un poco. Bueno, vamos a hacer no solamente una cronología, sino vamos a situarnos como es el departamento. Un departamento común, amplio, pero un departamento de un edificio de más de 40 años, allí en el barrio porteño de Villa Crespo. Este es el lugar, este es el living, esta es la puerta de salida de la calle, perdón, del pasillo del edificio. Esta puerta de la blindada estaba cerrada del lado de adentro, por eso la empleada doméstica ingresa por este lugar y lo primero que hace es encontrarse, obviamente, con un desorden, pero además manchas de sangre en distintos lugares y uno de los hijos de la pareja allí. Vamos a avanzar, vamos a empezar a propósito de esto, a ver, por la secuencia que se cree que utilizó o que hizo Laura Leguizamón en la antenoche. Se está hablando de que fue entre las 21 más o menos y las 2, 3 de la mañana, más o menos. ¿Por qué se establece eso? Porque la pericia de autopsia indica justamente el momento de la muerte y se establece la posibilidad de si pudieron tener agonía o no los cuerpos. Javi, mira, te detengo ahí un momento con este dato. Los investigadores me dicen, la última conexión de WhatsApp de uno de los integrantes de la familia, no quieren revelarlo todavía, es a las 6:30 de la tarde, lo cual le llama la atención. Pero sitúan la posibilidad del crimen en la ventana que vos estás dando. Doy este primer dato porque tiene que ver con esto. 6:30 de la tarde es la última vez que alguien afuera del círculo familiar tiene contacto con ellos. Tal cual. Esto es un primer dato interesante porque uno puede pensar, ahí quizás estaba pasando una situación dramática, discusiones, peleas, algo en el entorno familiar que no salió al exterior, pero que hizo que alguien, dejo el teléfono y me aboco a esta situación. Y hay que tener en cuenta algo. A ver, la temperatura corporal en un cadáver se toma para saber y hacer un cálculo estimativo del horario, la data de muerte. Es decir, se toma la temperatura de un cuerpo. Nuestro cuerpo tiene 36 grados y medio aproximadamente de temperatura. A medida de eso, el cuerpo va descendiendo en justamente la temperatura corporal. Y todo depende del ambiente en el cual está el cuerpo. Claro. Acá estaba encerrado dentro de un departamento con una temperatura ambiente, no al aire libre. Estable. Eso es un poco más certero. Ahora, ¿puede haber ocurrido después de las 6 de la tarde? Sí. Pero ¿saben qué puede haber ocurrido después de las 6 de la tarde? La acción de matar. Ellos pudieron haber agonizado durante varias horas hasta que se produjo la muerte en horas de la madrugada, ellos inconscientes como consecuencia de las heridas infligidas, y a partir de ahí se establecerá a través de la autopsia. Entonces, el cuadro que tenemos es 6:30 de la tarde, último contacto de WhatsApp de uno de los integrantes de la familia. Exacto. La ventana que vos dabas de tiempo de la autopsia ubicaría en principio el crimen a partir de las 21. Y hay un indicio más, Javi, que me gustaría que repasemos, que es, habría empezado todo cuando por lo menos el padre estaba durmiendo. Sí. O sea, ya uno tiene que pensar, Sole, en más a la noche, ¿no? Cuando avanzamos en la noche. Tal cual. Por eso, vamos a avanzar con la primera acción que cree la justicia, la policía, en realidad la división de homicidios, los peritos forenses también que ocurrió. Y avanzamos en este caso con Adrián Seltzer, ¿no? El marido de Laura Leguizamón, de 53 años, estaba en el matrimonio, en el dormitorio, tenía todos cortes
en el frente, es decir, en el cuerpo, digamos, en el pecho, en los brazos, en la cara, pero fundamentalmente en esta zona, inclusive en el cuello, heridas cortopunzantes, como contábamos, sobre todo en el sector derecho y un corte también en el sector de la nariz. A ver, hay un dato que es importante respecto de esta situación. Acá nosotros ponemos sin heridas de defensa. Sí. Hay algunos cortes que tienen las manos, que esto puede ser producto de haberse tomado la herida, dormido, y haberle producido un corte en la mano. Vamos a avanzar. Sí, en este caso, ahí Adrián, con respecto a este hombre, al ingeniero, también lo que especulaban algunos investigadores, sabemos que falta para que el laboratorio pueda dar una respuesta, pero especulaban con esta posibilidad, que este hombre, Bernardo Adrián Seltzer, haya tomado algo para dormir, alguna droga, y haya estado semi-inconsciente, que se entienda. Cuando uno se toma algo para ir a dormir, que no está pleno para tener reflejos, y que en esa situación su esposa en la cama matrimonial lo haya atacado. Lo haya atacado con cuchillo. Con lo cual, Javi, tenés una persona que al comienzo del ataque está totalmente indefensa, está dormida, drogada para dormir, su esposa lo ataca y pudo haber tenido una reacción, pero no tuvo nunca chance de defender. Nunca tuvo chance de defensa porque, claro, está vulnerable como consecuencia de la droga tomada, es decir, el medicamento. Avanzamos. ¿Qué creen que hizo después de atacar a su marido? Bueno, atacó a uno de los hijos. Vamos a contarles, a propósito, lo que sospechan y creen en este caso, es que fue por Ivo, por el nene de 12 años. Ivo tenía 12 años nada más, cumplía en el mes de octubre, cumplió los 12 en el mes de octubre. Y también, en este caso, tanto Ivo como Ian, los dos tenían varios signos de defensa. ¿Qué quiere decir? Cortes en los antebrazos y en las manos, producto justamente del ataque, de tratar de defenderse del mismo ataque. Estaba en el dormitorio, ahora los vamos a volver a mostrar, que está frente al baño. El baño es el lugar, ven, acá está. Este es el lugar y este es el baño donde encontraron a Laura Leguizamón tendida en el suelo. Javi, lo que dicen algunos investigadores es más de 10 puñaladas, tanto Ivo como Ian, y uno de ellos vestido de pijama. Claro, Ivo, el que estaba en Ivo, con lo cual lo tendríamos a Ivo también en una situación o de estar durmiendo o a punto de irse a dormir, pero en pijama. Uno piensa, su madre entrando a la habitación con el cuchillo ensangrentado después de haber asesinado al padre de los chicos, entrando con un cuchillo a buscar a los hijos. Hijo menor, a su hijo menor. Y lo agarra primero a Ivo. Tal cual. Y después va a la habitación del mayor, de 15 años estamos hablando, en este caso de Ian. En este suceso ahí están tratando de determinar si bien el ataque fue dentro de la habitación de Ian, Ian logra en ese acto de defensa, más allá de tener obviamente cortes en sus brazos, como contábamos antes, y tratar de escapar, salió de la habitación, estaba justamente las marcas de sangre, el goteo de sangre, en el piso, hacia el living. 15 años, heridas cortopunzantes también en la espalda. Los dos nenes tienen cortes en la espalda. O sea, los atacó por atrás. Los atacó por la espalda también. Javi, y también en el pecho. ¿Cómo se determina el orden? El orden, por esto que vos mencionabas de la temperatura corporal o del rigor de los cuerpos, o se van siguiendo, no sé, los rastros que puede haber quedado del ataque. Eso último es fundamental. Si bien esto es una presunción de ataque, lo que están considerando como certero es que primero fue por el marido y después por los chicos. Lo que creen es que es este el orden en el que estamos contándoles a ustedes, primero el marido, después Ivo, después Ian, por las pisadas que quedaron justamente en la vivienda. Porque digo, a ver, si yo en mi sano juicio quisiera llevar adelante este plan macabro, probablemente también tomaría la decisión de comenzar con quien físicamente es una amenaza mayor, que es el padre, porque después podría detenerme ante el otro. Yo quiero involucrar a Alicia. Si yo estoy en un brote, totalmente fuera de sí, a punto de matar a mis hijos y a mi marido, ¿puedo tener ese razonamiento de lógica? ¿Conviven? A mí es estrafalario, es tal cual, es estrafalario. No se me ocurre que haya coherencia dentro de la acción criminogénica. No lo hay, no lo hay. Y hasta pienso de que tal vez ella, mucho más lúcida de lo que nosotros estamos apuntando a que no lo estaba, pudo haberle suministrado a toda la familia algún sedante o algún tranquilizante, porque como no hay respuesta
son 3 víctimas. ¿Cómo no hay un grito? ¿Cómo no hay una alerta? ¿Qué pasó? Estaba inmovilizada esa familia. Vos decís, Alicia, Estaban no descartemos la adormilados. posibilidad, le decíamos a la gente, nosotros lo sabemos bien, pero los análisis toxicológicos, los que buscan drogas en el cuerpo de una víctima, demoran mucho más que la autopsia. Exactamente. 10, 15 días, con lo cual hoy no lo vamos a ver. Pero vos, Alicia, estás abriendo una pregunta. Pero claro. ¿Pudo haber ello drogado a los integrantes de su familia para atacar sobre el seguro? Y lo que te preguntaba yo, Alicia, ¿puede ella, teniendo un brote, estando fuera de sí, planificar que primero le convenía matar a su marido para que no la detenga ante el otro? O sea, esa planificación, ¿puede convivir con un brote psicótico? Un brote, por empezar, no dura tanto tiempo, hasta que yo sepa. Hasta que yo sepa o me haya entendido en tantos años que ando en esto. Es rarísimo. Este es un hecho absolutamente raro. Es casi estrafalario desde el punto de vista de la psicocriminogénesis. ¿Por qué? Porque no hay respuesta de defensa o actitud de defensa. O sea, va... Y además el brote... No sé, ¿cómo puede durar tanto un brote? Pero, Alicia, porque fíjate que nosotros no entendemos de los brotes. Un brote terminaría, digamos, en una situación típica. En una descarga. En el primer ataque, digamos. Claro, ataca a una persona, en este caso al marido, y ahí se terminó. Ahí exactamente, porque cobra conciencia. Es decir, qué larga la descarga en todo caso, ¿no? Qué larga la descarga, que es lo que decide ella, y ella se elimina poniéndose un cuchillo en el corazón. Ahora lo vamos a analizar, pero me parece importante detenernos este tránsito que nos va marcando Javier, que es, hay una primera estación, por llamarlo de una manera, que es matar al marido, aparentemente durmiendo, o vos planteabas, Alicia, quizás drogado por ella. Después va sobre los hijos, Javi. Sí. Va por Ivo, va por Ian. Sí. Me dicen peritos, en el camino, en el lugar donde aparece Ian, hay una computadora que creen que es de él, del chico, del adolescente, tirada, como que quizás Ian... Estaba con la compu. Estaba con la compu en algún momento. Puede ser, sí. Exactamente. Sí. Y en dato, perdón, el marido estaba tapado, durmiendo. Cuando estaba totalmente tapado. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque al momento del ataque hay trozos de ese acolchado y sábana que están cortados, producto justamente del apuñalamiento. Es decir, atravesó las sábanas, además de apuñalarlo directamente. Dato clave. ¿Sí? Bien, pero ¿dónde estaban los otros? Las otras 2 víctimas, ¿dónde estaban? El nene de 12 estaba durmiendo y lo atacó por la espalda. Y al otro nene, si bien tiene heridas en la espalda que creen que es producto de escapar y ella detrás de él, tiene heridas también en el pecho, en la zona frontal. Ese es el que habría intentado alcanzar y habría tomado mayor distancia respecto a lo que estaba pasando, digo, Ian, dentro del departamento, ¿verdad, Javi? Digo, para ver el plano, Ian es el que habría logrado reaccionar de alguna manera por eso, al ataque de su mamá. Miren, a ver si podemos mostrar otra vez el plano de la casa. Reitero, Adrián está en esta habitación. Sí. Lo ataca mientras él estaba durmiendo y además tapado. Estaba durmiendo y tapado. Y lo ataca por el frente y por la espalda, acá. Fundamentalmente en el frente, lo neutraliza. A propósito de lo que dice Crosa, no está mal lo que dice Alicia. Pero fíjate, lo que pasa es que si está tapado, en un acto criminal de estas características, aquellos que han sido apuñalados, digo, lo cuento por la experiencia que nosotros tenemos de periodismo policial, a veces es un shock tan fuerte el apuñalamiento que es como que le quita la respiración a la persona, a diferencia de un disparo. Al ser múltiple el ataque provoca un shock hipovolémico en el cual el cuerpo se desacomoda completamente, la sangre empieza a fluir, sale la sangre por las venas o las arterias de acuerdo al tipo de golpe. Y eso le impide a la persona o reaccionar o gritar. Ahora, Alicia, marcabas el hecho que esté tapado, a vos te da un indicio de algo. Claro, justamente, porque la acción del cuchillo o de la cuchilla, la acción punzante, tiene una resistencia con el acolchado, y mucho más un acolchado. Sí, pero no fue solamente en el acolchado. No, pero digo, Alicia, fue me parece a él y después, en el movimiento Alicia, de intentar defenderse, el acolchado vuelve a tapar. Alicia está yendo, me parece, a la idea de esta cuestión del brote, que debió haber encontrado algún freno en esta primera situación, que por los datos que vos estás sumando, Javi, fue dificultosa. No hay asesinar a alguien que está tapado atraviesa el acolchado, la manta con cuchillo. Cero respuesta defensiva de la víctima. Cero.
y después va al otro, No le dio tiempo. y después va al otro. Sí, y te sumo O sea, algo más, Ali. Después se sabe, y ahora no me quiero adelantar, seguramente profundicemos, que ella se acuesta al lado del cuerpo de su marido. Eso es simbólico Y también. luego pasan unas horas hasta que ella va al baño y toma la decisión Claro. con su propia vida. Claro. O sea, todo esto se extiende en el tiempo, no sé, estaremos hablando, Javier, de una ventana de 6 horas aproximadamente. Mirá, a ver, todo eso se puede llegar a tomar en cuanto a la data de la muerte, en justamente si ella la herida, y al igual que a su esposo y sus hijos, le provocó una herida de mortalidad instantánea. En el caso contrario, tiene una agonía. En el caso de ella, exactamente lo mismo. Entonces se va a tratar de determinar, ¿va a ser exacto el momento de la muerte en los 4? Es improbable. Hay un dato, Javi, que Pero me sí parece... que fueron consecuentes, no es que fue uno en un momento, el otro a la hora y así sucesivamente. No, fue consecuente, uno tras Eso, otro. el ordenamiento es lo que llama Hay un la dato atención. que le sumo, que es el siguiente. Hay vecinos que dicen haber escuchado gritos muy fuertes a las 2 de la mañana. Estábamos planteando, 6:30 de la tarde, un último contacto de WhatsApp de un integrante de la familia. Javi nos decía, la ventana que marca la autopsia como posible comienzo de los ataques, a priori, esto es perfectible, 9 de la noche. Sí. Estaban todos o la mayoría con ropa de cama. El marido metido en la cama durmiendo y uno de los hijos en pijama. Y hay un testigo, un vecino, que dice, a las 2 de la mañana se escucharon gritos muy fuertes. Con lo cual ahí pudo haber habido una última situación criminal o bien los gritos de la propia mujer. Pero son los horarios, Javi, Sí. que nos va marcando Sí, tal cual. la prueba que aparece. Esto es un rompecabezas, Sí, obviamente claro. tenemos piezas que van a ir encajando y que van a tomar lógica. Pero esto que estamos haciendo nosotros lo están haciendo los investigadores, Pero para claro. hacer un análisis. Pero- Tal vez nosotros hagamos un análisis mucho más profundo. Para la justicia, a ver, que es casi indubitable lo que pasó dentro de esa vivienda. Ahora, ¿se busca la motivación? Sí. ¿Se busca responsables? Ojo con eso también, que después seguramente vamos a estar hablando de si hay algún responsable de este hecho, más allá de la actitud, obviamente, en este caso de Laura Leguizamón, para los investigadores. Mostramos un segundito más la vivienda. Otra vez, Dale. el piso. Bueno, nos habíamos quedado en Adrián, que quedó tendido en la cama. Sí. En el caso de Ivo, también en la cama. Pero a diferencia de Ian logra salir de la habitación y intenta buscar un lugar de refugio. Pero no de escapar. Lo que creen, porque hay pisadas por todos lados, hay manchas en todos lados, pisadas de ella, fundamentalmente, del hijo, en este caso. La puerta, él queda en el otro lado de la puerta, un poco más alejado de la puerta. Recuerden que esta puerta estaba cerrada del lado de adentro, ¿sí? Ahora, lo que creen no es que él quiso escapar, sino lo que quiso es refugiarse en algún lugar para evitar seguir siendo atacado. Finalmente termina acá y termina muerto en ese lugar, que es donde ingresa la policía, ingresó la empleada, ingresa la policía por la puerta, por aquí, y lo primero que ven es justamente al nene tirado acá y manchas de sangre por todos lados. Javi, sigamos con Laura, porque vos decías, Ian intenta refugiarse. La imagen es terrorífica que estás planteando, porque es un chiquito que ya sabe que su hermanito está muerto, que su mamá tiene un puñal y lo está buscando para matarlo, Sí. se refugia en el living, la madre lo alcanza y lo mata. ¿Qué hace Laura después de esto? Después de matar al segundo de sus hijos. Laura va al baño, primero escribe una carta. Escribe una carta y la deja en una mesa del living. La carta aparece en la mesa del living, ¿sí? La carta tiene algunas manchas hemáticas también, manchas de sangre, y está escrita a puño, de puño y letra. Puño y letra de ella, con una lapicera, con una ¿Se viroma. sabe el contenido de la carta? ¿Se puede Sí, analizar? hay párrafos que podemos leer, Javi, Dale. Alicia, me interesa escuchar a Alicia sobre esto y nos detenemos acá. Lo que marca Javi es importante. La carta tiene sangre, quiere decir que ya había manchado, ya había matado y ya tenía las manos manchadas de sangre. En parte de la carta dice, todo mal, fue mucho, algo que no se entiende, los amo, dice en otra parte, mal, perverso, y según algunas versiones no confirmadas, también agrega, íbamos a la calle. Esto es lo que están tratando de descifrar los investigadores. También hay un patrón que después les voy a contar de qué se trata. Pero estas palabras, Alicia, todo mal, fue mucho, los amo, mal, perverso, íbamos a la calle. ¿Qué te dice a vos, Alicia, esto?
Repito lo que dije al inicio, este es un caso absolutamente fuera de lo dogmático de lo forense, si querés que te lo explique de alguna manera. A mí me interesaría saber cómo estaba la cocina, los cacharros, la vajilla, esa gente comió, cenó, en qué condiciones, ¿se ordenó la cocina después de la cena o estaba todo despelotado, lo que habitualmente pasa a veces cuando se cena tarde o se cena... No toda la familia, sino de manera desordenada. ¿Cómo está la cocina? Tiene mucho que ver. Enseñanos, ¿por qué eso es importante? Porque eso marca el estado previo psicológico del ama de casa, de ella. O sea, ¿cómo estaba ella? Si hizo la cena, si dio de comer, si luego lavó los platos, o sea, se ordenó si la vida todo. venía normal hasta que de repente algo se rompe. Claro, explícame cómo una persona que viene con un funcionamiento relativamente normal, porque hay indicios y comentarios y decires de parte de gente que ella había cambiado su modo de ser. Pero concretamente, desde el punto de vista criminológico, en el momento mismo del hecho, ¿cómo estaba todo el entorno donde se maneja su entorno? Le hago una pregunta simplemente, ya sé que algo hablamos. Pero ¿qué es un brote psicótico? O sea, ¿qué le provoca a la persona que le agarra un brote psicótico? Es decir, pierde la realidad. Una de las cosas que le falta es el ordenamiento. Pero no planifica hacer algo, lo hace en el momento que lo ataca. Pero esto es un acto planificado. No creen que haya sido planificado, De todas maneras, a ver, escuchemos hay un poco ordenamiento a su entorno. Su entorno dice, hace 15, por lo menos sitúan que hace 15 días ella era otra. Sí, claro. Digo, y que también nos sirva como una alerta a todos. Esto quizás fue minimizado. ¿Qué pasó? Porque digo, para que todo tu entorno, tus amigas, tus amigos digan, no, por ejemplo, me pongo a mí, Sole es otra, ya no va al gimnasio, las cosas que le gusta hacer no las hace, no se viste, no se quiere bañar, no sé, o sea, digamos, hubo un cambio rotundo en su personalidad para que ellos describan era otra. Esto es concreto, Sole. Digo, el ejemplo que das es concreto lo que nos dijeron sus del entorno. amistades. Dicen, ella amaba ir al gimnasio, se le encantaba. Laura era otra. Dejó de ir al gimnasio. Dejó de ir al gimnasio y iba, pero casi como religión al gimnasio. Le encantaba trabajar. Era difícil sacarla de la cama los últimos días para que fuera a trabajar, tanto que, nos decía recién Carlos Estrione, el marido había decidido, que era un licenciado en ingeniero, licenciado en administración agrícola, me quedo en casa, la cuido. Ella era extremadamente independiente, iba con su auto de un lado al otro, manejaba su dinero y en los últimos días necesitaba a su pareja, a su marido para todo. Era casi como se había transformado como en un hijo más, no tenía voluntad para arreglársela sola. Digo, todo esto describen sus amigas. ¿Qué pasa acá? ¿Se minimizó? ¿Se le pone a todo el papel o el título de, bueno, está depresivo y punto? Seguramente hay cosas que no se saben y que hasta pudieron haber sido ocultadas también para que no trascendieran por vergüenza, en fin. Ahí era un polvorín esa casa, ahí estaba pasando algo, era un polvorín. Ahora, vuelvo a la acción de matar. Es muy difícil este ordenamiento que ella hace. Es decir, no es que ella elige al azar, no, primero al marido y después a los hijos. Y fíjate que... Y después ella vuelve a la habitación. Claro. Se acuesta al lado del cadáver de su marido. Explícame. Y después va a ir al baño, que es donde finalmente la van a encontrar. Del brote. Se pega una puñalada en el corazón y se corta las muñecas, las venas, obviamente. ¿Qué te dice esta voz, Alicia? Evidentemente que ella quiso acabar con todo. Pero hay un ordenamiento dentro del acto delictivo, del acto criminal, que a mí me llama poderosamente la atención en el sentido de considerar relativamente que ella no estaba del todo lúcida. Algunos hablan de un suicidio ampliado, de este concepto. Sí, puede ser, psicológico. Sí. ¿Qué sería un suicidio ampliado? Esto. O sea, tomo la decisión de quitarme la vida. Termino con todo. Pero también... Me mato y me llevo todo lo mío. Se termina todo. Bueno, pero si deja una carta va a explicar el motivo. Y va a decir, no los aguantaba más, no aguantaba mi vida ni con ellos, ni que ellos... Pero en la casa Javi, todo mal. Sí, pero todo mal porque... A ver, yo quiero aclarar algo. Todos nosotros tenemos fuentes y por eso somos un programa de policiales específicamente. A mí lo que me dicen es que una vez que ella vio lo que pasó, y de esto pasaron algún momento más del último ataque al último hijo,
ella como en que empezó a entender lo que había hecho. Se encontró con la escena. Ahí es cuando escribe esa carta delirante por momentos, con pocas frases, pero contundentes, lo que contaban recién. Y después ella decide matarse. ¿Sí? Es decir, dentro de esa irrealidad que ella tenía, ella decide también matarse. O sea, que si tomamos esto como un brote, el brote no dura hasta el suicidio de ella, termina antes y ella recobra la conciencia, ve lo que hizo y de ahí toma la decisión. O va terminando. Los brotes no son episodios. Ahí está, eso. Yo quiero preguntarte a Alicia. El brote tiene un principio y un fin. Por eso, pero si esto no es un brote, a ver, si esto no es un brote, ¿qué puede ser? Bueno, evidentemente hay un trastorno psicológico y psiquiátrico en esta persona, que además eso se pondera con las referencias que se tiene respecto del consumo de medicación, del inicio de psicoterapia, bueno, de consultas con psiquiatra, de la transformación de su forma de ser, de su carácter, de parte de los allegados, ¿no? En la carta que ella escribe, deja la clave de su celular. Sí, deja el patrón. De su celular. Ah, sí, es un patrón. En un momento decía que era de para que se dé una idea, es lo siguiente. ¿Vieron los celulares que vos tenés un patrón para destrabar lo que es un dibujito? Sí. Puntitos, unís. Ella los dibujó en su carta. Exactamente. Como para que los peritos pudieran acceder, ella sabía que ese teléfono iba a ser encontrado. Yo lo que quiero saber es... Alguien que está con un brote psicótico no hace eso. Por eso iba perdiendo o perdió la inconsciencia. Alicia, ¿vos qué lees de esto? Yo te planteo esto, te traigo un caso donde hay una mujer que cometió todo esto y que escribió la nota y pone el patrón de su celular. Mirá, ¿qué te dice sobre la autora del triple crimen, en realidad, pienso, y su suicidio? Primero, tengo que decirte que por mi experiencia, un brote psicótico no tiene una duración y una actuación episódica. ¿Cuánto dura un brote? No sé cuánto puede durar, pero esto... Un acontecimiento, no 1, 2, 3 y 4, digamos. Acá hay una concatenación de la acción. Se entiende. Acá hay la decisión de una persona de poner fin a todo, terminar con todo. Con un todo que a lo mejor tiene argumentos válidos como para que realmente ella haya considerado así, o puede ser producto de su fabricación psicótica. No sabemos qué pasó, todavía no tenemos todos los datos, pero que esto rompe todo lo conocido. ¿Vos decís que esto es un caso inédito? ¿Un caso que nunca viste? Nunca vi. Mirá que tengo. Porque impacta que vos, con tu experiencia, digo, para quien no te conoce, vos estuviste en Leo Puig, y nos está diciendo que nunca antes viste una cosa igual. Inclusive en el caso Barrera. Bueno, el caso Barrera mata a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas. El tipo tenía un objetivo, un deseo y una finalidad, que era acabar con aquello que le importunaba. Sí. A lo mejor es el mismo caso de esta mujer, un hecho real o un hecho fabricado por su imaginación. Pero Barrera no se quita la vida. No, exactamente, pero bueno. ¿Por qué ella termina? A lo mejor ella toma conciencia del desamarre que se mandó, del desastre que se mandó y dice, también termino yo con esto. Eso es lo que estaba explicando. Es decir, lo que creen es eso, que una vez que vio lo que había hecho y lo que había pasado, y sabiendo que era ella... Dejó una carta y se mató. Pero tiene que haber un motivo disparador, que a lo mejor no se conoce. Vos decís algo concreto. Seguramente, de orden financiero, de orden amoroso. Eso lo desmienten en principio. Digo, porque en la carta que ella deja, hay una versión que dice que ella escribió íbamos a la calle. Esto algunos lo desmienten, pero ¿por qué esta divergencia? Se os explico muy simple. La escribió a mano, en una hoja A4, pero que se manchó de sangre, con lo cual es difícil, y aparte imaginen cómo estaba su pulso después de matar a toda su familia para escribir. Entonces cuesta interpretar lo que dice la carta. En esa carta algunos dicen íbamos a la calle, preguntamos, ¿estaban en una situación económica complicada? Lo que dicen desde el entorno es, estaban holgados, cómodos, ella trabajaba, él trabajaba, ganaban bien, se habían ido a Uruguay a festejar el cumpleaños ahí quería llegar. De ella, el número 50. Fíjate que cuando ella hace la descripción del regreso del viaje a Uruguay, dice, y nunca más. Sí. Vos te estás metiendo con lo que dicen las redes sociales. Vamos a analizarla. Sí, hay una parte de esta historia que se cuenta por redes sociales. Por lo menos es la parte que ellos quieren contar. Y esto no es algo que decimos al azar. Uno cree que conoce a las personas o cómo están por los posteos que suben a las redes y esto no es así, puertas adentro hay otra cosa. Pero Andy, contanos un poco qué estuviste viendo. Bueno, ella se muestra en las redes sociales siempre de viaje, feliz,
Y esta publicación se las traigo por lo que está diciendo Alicia. Es un viaje que hicieron a Uruguay en enero y ella sube esta foto. Miren la foto de ella y su marido, que están jóvenes, ¿no? Sí. No tiene nada que ver con el viaje que estaban haciendo. No es del viaje de ahora, no es del viaje de enero. Claro. Que era un viaje para celebrar los 50 años de ella. Ella pone, explica abajo, en algo que también escribe un montón para hacer una publicación. Ella dice, objetivo cumplido, los chicos conocieron Uruguay, tomaron el buquebús con vehículo en la bodega por primera vez. Bueno, describe un poco. No volverán, pero la experiencia fue buenísima. O sea, hicieron un viaje de A4 y ella dice, no quieren volver más, no quieren venir más a este país. Explica un poco cómo estuvo Punta del Este y acá ella explica por qué pone esta foto vieja. Dice, mucha caminata, varios kilómetros, buquebús rápido, una genialidad de la ingeniería. Esta foto es cuando no teníamos hijos. Estábamos en un hotel hermoso, fuimos manejando desde Rosario, G. Hoy ya hacemos otras cosas para chicos, por ejemplo, ir a las olas preferidas, mucha caminata, varios kilómetros y buquebús rápido. Una genialidad de la ingeniería que entran 200 vehículos en su bodega. Miren la cantidad de detalle que va poniendo en cada oración. Y la organización es 20. Aplausos para esta nueva aventura. El fin era que conozcan Uruguay y lo conocieron. Pero en el medio ella aclara por qué pone esta foto de cuando ellos eran jóvenes y no tenían hijos y habían hecho un viaje a Uruguay. Habían estado, digamos, la foto no tiene nada que ver con el lugar donde ella estaba, con el mensaje que estaba dando, que era los chicos conocieron Uruguay, pero los chicos no están en la foto, y lo termina aclarando al final. O sea, en el relato que vemos en este posteo hay un montón de información que se mezcla sin un orden claro, en una organización sintáctica que tampoco se puede entender. Déjame sumarte algo antes de ir a Alicia con esto, porque mira, estoy tomando nota de las cosas que hablamos con sus amigas y tomé la palabra nostalgia, porque una de sus amigas dice que ella estaba muy nostálgica, iba todo el tiempo y los chicos ya no los voy a tener y los chicos ya están grandes. Y que ella estaba golpeada tiene que ver por con la lo que situación. vos estás contando, Andy. Mirá este posteo. Que estaba golpeada por sentir que los hijos ya no la necesitaban tanto. Claro, pero nostálgica en general. El chico de 15 años ya era muy independiente y que el de 12 estaba cerca de los 13 en también ese posteo que vos estaba estás leyendo, rompiendo, digamos, el nido. En ese posteo que vos estás leyendo, Andy, hay mucha nostalgia. Poner una foto de otro tiempo, nuestros viajes cambiron, ya no son como eran. Y no volveremos más, ¿no? Porque en 3 líneas dice, este viaje que fue soñado para mí, porque era donde venía con mi pareja cuando no teníamos hijos, no va a pasar más porque mis hijos ya no quieren venir. Básicamente está algo diciendo así como eso, ni contigo, ¿no? ni sin ti. Claro, tal cual. ¿Qué lees vos en todo esto, Alicia? Me muy importa mal. mucho tu mirada, porque obviamente nosotros hablamos de la experiencia Probablemente personal. ella haya tenido desde toda su vida, voy a decir una cosa básica, fundamental, porque todos lo somos, alguna condición neurótica, pero con algún estigma aditativo. O sea, la neurosis es o de angustia, obsesiva o paranoica. Hay que ver cuál era su estado psicológico previo. En la neurosis paranoica, con tintes paranoides, hay seguramente la posibilidad de desenlace hacia un acto de orden psicótico, según las circunstancias de vida, según la sensación personal de instalación dentro del grupo familiar, según el significado del yo dentro del contexto. Pero ahora me impacta que ella haga un viaje familiar, que diga que fue muy feliz, pero que diga no se va a repetir. No se va a repetir. Y que la foto que publica es de ella sin hijos. Claro. Digo, vuelvo a la escena actual. Se quedó sin hijos matándolos. Y esta foto es de enero. Estamos en mayo, Alicia. Hay acá un... Sí, es un caso rarísimo. Y vuelvo a este tema. Hay que ver cómo estaba la situación del escenario familiar previo. O sea, si esto ocurrió a la madrugada, esa gente ha cenado. Pero nadie habla de que había una pelea familiar, los vecinos, los amigos. El orden de la casa. Es más, orden de la casa. Sí, es más, en la madrugada, los vecinos, como contaban Rolo hace un rato y Sole, los vecinos cuando declararon en la policía dijeron, sí, un ruido se escuchó, pero era normal, de movimientos de muebles o de nadie algún pidiendo ruido. auxilio. Claro, nadie gritó ni siquiera haya o algo que le llamara demasiado la atención. Sí, después volviendo para atrás, algún sonido escucharon dentro de la... Recuerden que todo estaba cerrado y además tiene puerta blindada. Javi, Eso amortigua más los ruidos. Una pregunta.
no sabemos si los chicos intentaron llamar a la policía. No tuvieron ni tiempo de nada, ni de salir de la cama. No agarraron el celular. No pudieron pedir auxilio. Yo te quería pedir que sigamos recorriendo las redes sociales, sobre todo de Laura, que se mostraba mucho, porque la verdad que la forma de escribir de Laura es muy particular. Ustedes dirán, bueno, yo también soy particular, yo escribo de forma rara, pero esta forma de frases cortas, muchos emojis, llama la atención, por lo menos con el escenario que tenemos hoy, seguramente no en tiempo real. ¿Qué otra cosa viste que te llamara la atención, Andy? Bueno, todas las publicaciones de ella de este último tiempo tienen este patrón de conducta de frases cortas que no tienen mucho sentido, que digamos, como que me gusta o no me gusta. Esto es lo que venimos viendo. Pero acá le separé para darle a Alicia, que ella estaba hablando sobre el tema de la edad y la función en la familia. Este es un posteo de septiembre del 2024, el que van a ver ahora en pantalla. Se muestra a ella en un viaje, nuevamente, siempre en los videos, en las fotos y publicaciones, ella está de viaje, está en contexto de felicidad, de alegría. Pero miren el mensaje que pone en el Ahí video está, de foto. en París, la Sí. estamos viendo en el Moulin Rouge. Sí, ella dice, la vida es así. Un cumple 40 estás acá y un cumple 50 estás a las 6:20 AM haciendo lancheras en Villa Crespo. Con 2 emojis. Como haciendo un poco digamos, como de humor, un humor medio ácido sobre la realidad que está viviendo hoy en sus 50 y recordando nuevamente viajes que ha hecho en otros momentos de su vida. En mis 40, en mis 50. Me parece, o sea, pienso, perdón, Tierno. pero pienso, podría hacerlo cualquiera de mis amigas. Sí, digamos. claro. Sinceramente, me pasa esto, como que a veces las mujeres decimos, mira lo que era yo, dónde estaba festejando hace unos años. Lo feliz que era, Claro, y en realidad no ahora, estás diciendo punto. que es terrible tu vida. Pero sí, yo me quedo, y es imposible que no me dé vuelta esta referencia de la amiga estaba muy nostálgica. Estaba como con la cabeza en otro tiempo. ¿Cuánto con la tiempo cabeza en el hacía que esta pasado. mujer estaba haciendo terapia? No, mira, no. Hay versiones encontradas sobre eso, Alicia. ¿Por qué? Porque hay integrantes de su entorno que dicen, ella estaba mal en el último tiempo, se la veía muy mal y la estábamos tratando de convencer de que hiciera terapia. Incluso el marido había hablado de, si Laura no se mueve y no saca a ella un turno, yo voy a ir y voy a sacar un turno con un especialista en salud mental en nombre de ella. Eso hablaban. Y por otro lado, y aprovecho para preguntarte, en el departamento aparece medicación vinculada a lo psiquiátrico. Aparece sertralina, aparece Midax y aparece olanzapina. ¿De qué habla esta medicación? ¿A quién se le da y para qué tipo de cuadros? Ahí hay una medicación antidepresiva y hay una que es antipsicótica. Sí. Y evidentemente estaba con un cóctel de medicación. O sea, a ver, yo no quiero prejuzgar, pero a veces pasa que uno recibe en el consultorio a un paciente que viene con una situación tumultuosa, ¿no? Que hay que particionarlo, dividirlo un poco para poder interpretar de dónde viene la cosa y cuál es la vertiente más complicada para tratar de evitar el brote. Porque a veces el paciente está a punto de desbrotarse. Puede accionar en contra de sí, puede accionar en contra de un tercero cualquiera, o puede accionar en contra de un vinculado en forma directa con el cual tiene el rollo patatero ese, concretamente, ¿no? Alicia, ¿algo así se detecta? ¿Un especialista? Si ella estaba haciendo un tratamiento, imaginemos. La anamnesis te lo da. Así como Rolo dice que hay versiones que dicen que no estaba haciendo nada y otras que dicen que sí estaba tomando medicación y que había dejado de tomarla. Marcan eso sus allegados, que ella había decidido no tomar la medicación, que estaba rebelde con esa situación. Eso también es sumamente peligroso. Pero voy un escalón más a la decisión de ella porque evidentemente ella estaba enferma. Si vos, como especialista, ¿tenés posibilidades de darte cuenta esta persona puede hacer algo grave, es un peligro, no es una depresión? Todo depende de la capacidad que tengas para ello. ¿Y se va a observar también si ella se estaba atendiendo? Además, llegado el caso de haberlo detectado, hay que tomar medidas. Pero Alicia, si ella se estaba atendiendo con alguien y ese alguien dijo, bueno, estás deprimida, se observa también al especialista, me imagino. Y además lo citan a declarar, ¿eh?
Seguro. Está citado. Va a tener que dar explicaciones. Sí, no, pero está citado ya por el fiscal Troncoso para declarar, para saber. O sea, hay un especialista que la llevaba. Sí, hay una persona identificada. Y está identificado. Además, encontraron dentro de la documentación que llevaron, encontraron las recetas y el médico los médicos tratantes de ella y de la familia. Hay un tema ahí que es el siguiente. Hay integrantes del entorno familiar que dicen ese tratamiento, esas recetas eran de amigos. O sea, no de gente que había tomado el tratamiento en sus manos, sino de allegados a la familia, especializados en salud mental, pero que habían... Van a tener que ir a aclarar todo. Todo lo que figura tiene que ir a aclarar. Pero lo planteo también por una situación que se da en algunos círculos de, che, tengo un problema de depresión, de lo que sea, le pido a un amigo, le llamo que me medique, pasa un montón eso. Y después no hay un seguimiento, obviamente, de un especialista, porque era un amigo, porque te hizo la receta, Chicos, y se deja librado su suerte al paciente. Hay una cuestión que yo la tengo perfectamente constatada en mis 58 años de actividad. Hay una cuestión muy prejuiciosa respecto de la valoración de tener un cercano con síntomas psicológicos o psicopáticos jode, eso jode realmente, jode dentro de un entorno familiar. Y además hay una situación prejuiciosa respecto de la enfermedad mental que hace que o no la tomes debidamente en cuenta porque te joroba tomarlo en cuenta, o que si lo tomás debidamente en cuenta, tomes la distancia suficiente para decir yo me quiero alejar de esto porque con esto no puedo. O sea, y además estaría el problema de que a lo mejor esta mujer habría estado en situación de haber sido internada, creo que estuvo internada. Eso decía una familiar, y hay otra fuente que hay muchos. Pero también tenés la ley de salud mental que hace que vos no puedas tomar una decisión respecto de un familiar. Hay gente en el entorno que dice, hace 2 años estuve internada, y esto coincide con algo que contaba Sola al principio, que es integrantes del entorno de Laura que dicen, hace 2 años tuvo una situación extraña, se puso paranoica y decía que las compañeras de trabajo le querían destruir la carrera, le querían destruir la vida, no era ella, pero después volvió a la normalidad. Ese probablemente haya sido el primer síntoma, probablemente haya sido el primer síntoma, y a lo mejor ha coincidido con su periodo de climaterio, donde la mujer siente de que ya no es tan apetitosa, no es tan interesante, en fin, alguna cuestión neurótica que devino en esto. Pienso que acá hay una personalidad previa con algún tipo de dificultades, pero estamos suponiendo, Yo, a ver, con la presencia de elementos en los días siguientes, nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer una apreciación más precisa. Claro, con más datos. No, hay algo que nos pasa a todos, que nos pasó a nosotros como equipo incluso, que la verdad Perdón, te interrumpo. Esto fue, permitime, me disculpo. Esto es un episodio de descompensación de algo que estaba previo y que seguramente no estaba debidamente atendido. Bueno, y que podría coincidir con esto de dejar de tomar la medicación. No, Claro. yo lo que te quería decir es que hay algo que pasa en la sociedad y que nos pasa a nosotros como equipos. Nos rompió la noticia mucho más saber que había sido la madre. Yo te quiero preguntar, ¿qué hay de ciencia en esto y qué hay de, no sé, una emoción cultural? Si una persona tiene, imaginemos, una situación de desborde, esto que decís vos, un colapso, y va a cometer un crimen, ¿hay alguna barrera, algún freno inhibitorio cuando se trata de una madre con sus hijos? ¿O en realidad es algo que le damos un valor cultural, pero que a la hora de un desborde psiquiátrico no es lo mismo que sea tu hijo, tu hermano, tu marido, lo que sea? Mira, yo he trabajado muchísimos años en criminología y para mí este es un caso absolutamente raro, te diría casi estrafalario, ¿no? Y que además no se comparece con los antecedentes que podamos tener nosotros dentro de la nosología psiquiátrica y criminológica. Es rarísimo este caso. Sí, es absolutamente ¿sabes raro. qué, Alicia? Estamos Yo desorientados insisto en esto, discúlpame, insisto en que probablemente ella los haya sedado con algo a toda la familia. Esto es muy importante porque no se ha dicho todavía. Esto que está marcando, Alicia, la posibilidad y también en base a tu experiencia. Pero porque le llama la atención la falta de reacción de las víctimas en el tiempo secuencial. El más grande de los hijos Estaba con la computadora. sí logró escapar. O intentó escapar y quedó en el living. Lo que creen los investigadores es que no les dio tiempo a nadie. Sí. Y estaba el marido durmiendo, de hecho quedó casi tapado al momento después de haberlo apuñalado. Fue y se dirigió a la habitación del más chico, de 12 años,
y lo apuñaló en la cama. Y después fue al otro chico. Y el otro chico, por algún motivo, intenta evadirse del ataque de su propia madre. Claro, pero digo, no puede haber pasado, y me parece interesante esto que planteás, y la dicotomía, porque Alicia está planteando una hipótesis nueva, drogados. A mí me dicen, el marido posiblemente haya estado drogado por la falta de reacción. Sí, sí. Vos, Javi, decís, sedado, pero hay uno sedado. que escapa. ¿Es posible, Alicia, que haya habido un sedativo liviano, digamos? Posiblemente, porque a mí lo que me está faltando... Porque hay algo que no nos cierra ninguno, que lo hablamos en la reunión de producción, Pero ahí Alicia. es Te quiero llevar a esto, o que sea, es... una persona que está desequilibrada, perdón, porque yo voy por el... Sí, Javi, por lo porque que estaba di. tratando de plantear este escenario, los dos. que era lo que estábamos discutiendo en Falta producción, reacción de defensa, que es la siguiente. chicos. Bueno. Exactamente. ¿Cómo Falta puede ser reacción de defensa. que un chico de 15 años no haya defendido Claro. su propia vida después de haber visto cómo Con la mataban a su aceleración hermano física que y a tiene su un pibe papá? de esa edad? Un chico de 15 años me agarra a mí y me voltea de una piña. Pero vos no sos la madre, ni el padre. Bueno, por eso le pregunto a Alicia, ¿cómo puede ser que no haya existido esta reacción física? De defensa. La ¿Es reacción droga? de defensa. O sea, ¿estaba sedado o hay una cuestión de es mamá matando y no me entra en la cabeza y no puedo reaccionar? Porque cuando se hace una evaluación criminal entre dos personas, por ejemplo, una pareja, vínculos o lo que fuera, entre dos, uno de los elementos que siempre se toma en cuenta es la capacidad defensiva de la víctima. Y acá tenemos 3 víctimas sin capacidad defensiva. ¿Cómo puede ser? Bueno, imaginemos que 2 de ellos estaban dormidos. Imaginemos esto. Imaginemos a un tercero. Yo no sé por qué me hago a la imagen de que un chico en un living con una computadora puede hasta incluso haber estado con auriculares, como están todos los Muy chicos. posible. Se abstraen y de repente se topa con la imagen de su propia madre que viene ensangrentada. Exacto. Y quizás no tenés, o sea, digo, por ahí esto es mucho más... Más simple, más simple. Cotidiano, vos decís. Exacto. Un adolescente en su mundo. Como están la mayoría Bueno, con la computadora y los perfecto, pero ¿por qué no auriculares? se defiende en cuanto ve que viene esta persona? Porque piensa que la madre está herida. Si vos ves a tu familiar que vive como padre, madre, hijo, y viene ensangrentado, como dice Sol, nunca pensaría vos pensás, que ¿qué te acaba de pasó? No, asesinar, claro. no, uy, me va a matar. Está buena la discusión. Porque esta es una discusión que están teniendo los investigadores hoy también y están aportando también algunos datos de los psicólogos, psiquiatras de la propia investigación. El Sin fiscal duda. lo está haciendo. El fiscal por eso toma declaración. Es que acá hay un punto que no lo damos por resuelto porque el fiscal tiene que resolver, que es cerciorarse de que todo ocurrió como creemos que ocurrió. Sí. No se olviden que hace 24 horas decían el asesino es el papá. Ahora ya tenemos otro cuadro que es la asesina en principio es la mamá. Esto es lo que se está planteando. Por supuesto, como bien decía Javi, no necesitan buscar la motivación que puede haber tenido la madre, porque puede estar en razones psiquiátricas. Pero sí tienen que asegurarse de cómo ocurrió todo, si no intervino un tercero, que en apariencia no lo hubo, Exacto. y cuál era el cuadro previo. Por eso, Alicia, vuelvo al tema de las drogas que tomaba esta mujer. Digo, a la sertralina, al Midax y a la olanzapina. Esto, si vos lo dejás de tomar, estas 3 drogas, como se dijo en algún momento, Todo depende, ¿puede provocar un brote todo depende de la criminal? cantidad de dosis previas, todo depende. No es lo mismo la reacción que seguramente puede, yo no soy médico, pero conozco de esto, no es lo mismo la reacción de una persona que deja de tomar 5 miligramos de Alplax o Lexotanil o cualquiera de todos estos, a alguien que toma semejante cantidad de droga que además tiene otro tipo de efectos. Si la deja así súbitamente, probablemente pueda, seguramente, hacer un efecto paradojal. Pero ese efecto paradojal es un acto de locura que no tiene la coherencia que tiene. Sí, vos insistís con el tema de las estaciones de este, Pero claro que sí, de por este favor. crimen tremendo, múltiple, por Claro. supuesto. También me interesa que sigamos repasando lo que es la publicación, la cara que tenía Laura en las redes sociales. Me parece que ahí hay elementos y hay situaciones que podemos ir desgranando. Te Sole. quiero sumar algo que no quiero que Dale. se me pierda con respecto Sí. a la medicación, porque obviamente venimos de cubrir esto. Por supuesto. Cuando hablamos con los farmacéuticos que están abajo del edificio, Que los conocían, que decían que eran bueno, trato primero cotidiano. se enojaron con los medios, dijeron, ¿cómo van a estar diciendo que alguno de ellos asesinó, eran buena gente? Vuelvo a lo mismo, uno no sabe qué es lo que pasa en las puertas para adentro. Pero también le preguntamos si compraban en la farmacia alguna medicación psiquiátrica. Y la respuesta fue no, jamás. Lo único que compran es
algún ibuprofeno, si tenés un dolor de espalda. Medicamentos de venta ¿A qué libre. voy con esto? Que muchas veces juega un tema de vergüenza y vos Es lo no que le estoy contás diciendo. a nadie. Sí. Ni siquiera vas a comprar la medicación a la farmacia de abajo, vas a otra para que... Me vas a decir como acerca si de tu fuese trabajo. un pecado. Inclusive lo llamativo también es que en el contexto familiar, porque ella tiene una hermana, entiendo, es decir, no hay comentarios, no hay apreciaciones Como al que eso respecto y de él todo deja esto. su trabajo. Entiendo que esa gente está en estado de shock, Seguro. desde Claro. ya. Es muy desde difícil ya. reaccionar. Imaginen, Obviamente. acá hay toda una comunidad en estado de shock. Los chicos iban a una escuela, al Instituto supuesto. Hort, que hoy tuvo que abrir las puertas solo para consolar a los compañeros, porque Y te digo, el adentro del impacto es colegio, terrible. me Sí. están diciendo que los chicos tienen que hacer las clases, pero no pueden. No se pueden concentrar con las materias que les están Porque dando, no, este es que un los caso- bloques sí. de aprendizaje hoy han sido imposibles en la escuela porque los compañeros no pueden entender lo que le pasó a sus Pero amiguitos. no es la muerte de un compañero, es a tu amiguito lo mató su mamá. O sea, eso a un niño le rompe la estructura de cómo tu mamá puede ser tu asesina, cómo le pudo pasar esto a un par. Hay un montón de cosas que hacen que este caso hoy tenían te previsto mate. los amigos del chiquito de 15 años, ayer en realidad, dormir todos juntos. Esperaban a que fuera al colegio y iban a hacer una pijamada. Una pijamada. No apareció en el colegio, bueno, y se fueron cada uno a su casa preguntándose qué le había pasado a su amigo que no apareció. Ahora después se encuentra la noticia, no apareció porque la mamá lo mató. Tremendo. Ese es el cuadro, cuando uno lo pone en la vida de uno, en los hijos, en los chicos de esa edad, Es extremo. dice, esto es una marca Extremo. tremenda, es muy extrema. Por eso vuelvo a lo mismo, lo que conocemos de esta historia son pedacitos. Me parece que en las redes sociales hay claves que van apareciendo, por lo menos indicios. Después veremos cómo encajan estas piezas. Andy, hablábamos más temprano de viajes que había hecho la familia en el último tiempo y posteos que había hecho Laura, Sí. la mamá. Bueno, ella en las redes se muestra todo el tiempo con los hijos. Todo el tiempo está hablando de los hijos. Y este que les traigo es un posteo que ella hace desde Acuópolis, que es el parque de diversiones acuático que está en Mar del Plata. Ella sube una foto, que esta es una selfie, pero miren abajo la descripción que le pone. ¿No? Se pone ahí, si ven en la izquierda, como un triunfo, ¿no? Como una copa de Sí. ganadora. Bueno, y abajo ella pone 366 días al año con los chicos, ¿no? Se ríe de su propio chiste de que más de un día del año. 50 años y entera. Con sueño hace 15 años, pero acá estoy, firme junto al pueblo. Siempre les digo a mis hijos, qué bueno que nací en Lanús y no me ahogo en un vaso de agua. Y ahí hace referencia a todas las cosas que le gustaban a ella, que acá lo nombraron, lo dijo Sole, que iba al gimnasio, que le gustaría salir a comer, tomar mate, estar recorriendo el mundo, ir a la playa. Bueno, eso es todo lo que ella encuentra confort, por eso pone ese emoticón, porque ella elige, parece algo banal que les esté diciendo, analicémoslos, hasta el cuerpo del texto y hasta los iconitos que elige para describir su vida. Pero ella ahí encontraba, ¿no?, su apoyo emocional en los viajes, en los hijos, En todo el lo que había gimnasio, dejado de hacer, Andy, en el todo último lo que tiempo. ella venía dejando de lado y se venía aislando. Y acá, este es un posteo que hacen, y ahora los voy a llevar al otro posteo que hacen en este mismo lugar, donde muestra un montón de fotos que vivió con los chicos ahí, y acá es donde, y es su último posteo, o sea, esta es su última aparición en las redes sociales. ¿De cuándo es, Andy? Es reciente también. Es del 1 de marzo. Primero y de acá marzo. ella justifica que hace como un viajecito relámpago. Esto es lo que yo puedo entender, y a ver cuando lo leamos juntos, ¿no? Pero hace como un viaje relámpago antes de que arranquen las clases, como el último estirón del verano, ¿no? Un Mar del Express. Se activó, se canceló, se cambió, se hizo lo que se pudo. Es lo que hay. Que llueve, que sale el sol, que el hotel, que manejar, que el teatro, que la tormenta, que sí, que no. Mar del muy especial, muy cerca, muy práctico. El motivo fue Acuópolis. El motivo fue que el 5 arranca las clases. El motivo fue mi promesa. 5 más valijas, más sillitas, lonita, tejito, palita, mates, más sueño, más mucha atención. Acá estamos, acá nos vamos. Hasta me encontré con la Gri y Nelly, que Punta Mogotes, que Ricardo de Puntas Pizzas y Moria, explícame esa adicción y energía arriba del escenario.
Ven que ella ahí en el relato... Ya hay mezcla un palabras montón de y cosas. sentencias raras, ¿no? Extrañas. Cuando vos vas viendo las fotos del viaje, vas entendiendo un poquito el relato que ella quiere contar. Ahí les voy pasando las fotos, las personas con las que se encuentra, lo que hizo, que fue a la playa, que fue a comer, las personas, el viaje. Ella, a ver, Alicia, si vos estás de acuerdo, se nota una pesadez grande en el relato, como que es una maternidad que le está costando. Y una cosa de vacío, como que falta algo, como que no está completo lo que hace. Hay mucha descripción de todo lo que se hizo, pero no hay su devolución instalada dentro de eso que se ha hecho. Hay una mera descripción de todo lo que se hizo, pero no está ella puesta ahí. Qué lindo, por ejemplo, decir, ay, qué hermoso, cómo disfrutamos el mar, no, nada de eso. ¿Qué explicación le das? Porque no le entiendo sentido a esto de dejar el código de su teléfono. ¿Puede tener que ver con que hay algo en los mensajes, hay algo oculto, hay un motivo, que no existe motivo para tal cosa, pero no sé, algo, que encuentren? ¿Hay algo que es una pista o es un delirio más dentro de toda la situación? Toda la perspectiva que se está describiendo de esta mujer me parece que es una mujer que sufría, me permito decir esto, una neurosis de angustia previamente, ¿no? Con una falencia bastante importante del yo, que se completaba con esta cosa de la familia, el marido, los hijos y la posibilidad económica y el goce. Pero ella internamente tenía una falta, seguramente, que es la falta que no la podía repartir con los otros. Tal vez era el tema de algunos mensajes, como decías vos, dentro del teléfono, alguna apertura de cuentas también. También la intención, me parece, Javi, ella quería dejar un mensaje. Sí, las fotografías. Yo creo que en las fotos puede haber algún otro dato más para los investigadores. Pero ella quería que se encontrara, porque, digo, ya la idea de redactar una carta es quiero comunicar algo. Y dejar el patrón de apertura del teléfono, no lo hace nadie. Nadie, nunca. Salvo en alguna carta que puede decir acá está tal cosa, para los hijos o para el familiar. Uno percibe que la persona que está en ese cuadro psiquiátrico percibe que es capaz de hacer cualquier cosa. Viste que es algo que a veces decimos, ¿A dónde hoy estoy así, uno dice, soy capaz de hacer... ¿a dónde va a llegar este si sigue así? No, o uno de uno mismo. Yo, no sé, un día digo, hoy estoy enloquecida, puedo hacer cualquier cosa. Digo, cuando uno está realmente enfermo, ¿tiene esa percepción? Las cuotas diarias del mal vivir. O sea, los argentinos hace mucho tiempo que vivimos muy mal. Y eso impacta y pega en lo personal. La falta de satisfacción, la falta del goce, la falta del alcance con el objetivo planteado, todo eso... Pero siempre volvemos a lo mismo, como bien decís, los argentinos. Claro. Cuando hablabas del climaterio, millones de mujeres. Sí. Ahora, no a ella en particular, hubo algún factor que desconocemos, evidentemente, que la llevó a romper un tabú. Chicos, que es un tabú que no se rompe nunca. Matar es el primero, pero matar a tus hijos es ir contra la naturaleza. Y les digo más, esto nos inquieta a todos nosotros porque realmente es un hecho catastrófico que nos impresiona soberanamente, pero que desde el punto de vista estrictamente criminal, esto termina en 4 días. Porque acá no tenemos un responsable del hecho en condiciones de ser imputado. Claro, sí, la autora, presunta autora en este momento, cualquier tipo de acción penal se extingue. Sí, de pronto, algunas personas merodeantes que pudieron haber tenido alguna acción. Bueno, si hay algo que marcaba Javier recién que me parece clave, Alicia, que es la posible responsabilidad de especialistas en salud mental. Por acción o por inacción. Esos son los del entorno. El caso del policía federal. Sí, el que mataron frente al Malva. Tal cual. El psiquiatra fue a juicio. Sí. Claro. ¿Se acuerdan? Sí, acusado de homicidio. Bueno, y el despelote de Maradona ahora también, eso no sabemos cómo termina también. El caso de Maradona está en el juicio por la muerte. Lo que pasa es que acá hay un... Bueno, en esos casos había un crimen, allá pero está bueno lo que dice por lo de Maradona, porque ahí también hay una psiquiatra, hay un psicólogo. Ojo que no es cualquier cosa y esto va a traer alguna... Sí, yo tampoco creo que esté cerrado, Javi. Creo que van a avanzar hacia posibles responsabilidades fuera de lo que era esa casa. Bueno, a ver...